Hermanos, Dios les bendiga. Hoy es domingo, mayo 3 del año 2020 y de nuevo estamos haciendo video para compartir la palabra de Dios a su pueblo. Herederos del reino, les mando un saludo. Bendito sea nuestro Cristo por su gracia, por su amor, por su misericordia para con cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Vamos a empezar leyendo el texto que leímos el domingo pasado como introducción al tema, que es Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, que por tu misericordia y por tu gracia, Señor, todas las cosas, Dios, se acomodan de tal manera, Señor, que tú nos bendices y tú nos ayudas. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra y que tu pueblo, Señor, pueda estar receptivo, Señor, a recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, tú traes crecimiento y madurez espiritual. Y creemos, Señor, que la ayuda de tu Espíritu Santo es primordial, Señor. Que Él sea, Señor, ayudándonos y poniendo, Señor, las palabras en mi boca, Padre, para que la administración venga a ser de acuerdo al propósito, Dios, que tú tuviste. Gracias, Señor. Todo lo sometemos a tu señoría y autoridad y creemos, Señor, que tu pueblo ha de ser bendecido a través de lo que se ministre, Señor, a través de la palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios, hermano. Pues vamos a continuar con lo que empezamos el domingo pasado. Acerca de los 7 anhelos del alma. El domingo anterior vimos 3 de ellos, aunque no en el orden que los mencionamos al principio, porque vienen en el orden de aparición en Isaías 53. Pero vimos 3 de ellos, que fueron el anhelo de aceptación, el anhelo de expresión y el anhelo de poder o control. Bendito sea Dios. Y hoy pues vamos a continuar con el cuarto de estos 7 anhelos. Y este es el anhelo de preservación. Es muy curioso, la gente tiene su anhelo el preservar la vida, obviamente. Y estamos hablando en términos normales, en términos naturales. Hay gente que pues no ese anhelo se ve bloqueado, ¿verdad? Se ve mal dirigido y pues algunas personas pues intentan quitarse la vida por esa situación. Puede ser por influencias diferentes, pero una de ellas pues es el enemigo a través de la posesión demoníaca que hace en algunas personas y los lleva a tratar de quitarse la vida. Recordemos siempre esto: Dios es el dador de la vida y Dios siempre va a pugnar por la vida. El enemigo, Satanás, no. El enemigo siempre va a pugnar por la muerte, especialmente los hijos de Dios. Entonces, si alguien intentare contra su propia vida, seguramente hay una influencia muy fuerte de parte del enemigo tratando de exterminar con la vida. Recordemos esto en las diferentes ocasiones que la Escritura menciona. Por ejemplo, Moisés, siendo un bebé, vino un decreto por parte de Faraón que los niños de cierta edad tenían que morir, especialmente varones. Y Moisés pues fue guardado por Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nació en esta tierra,
igual manera, el enemigo a través del gobernante de aquel entonces intentó destruir, matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Y lo hizo, pero nuestro Señor Jesucristo ya estaba en un lugar seguro, se había ido para Egipto con sus padres. Entonces vemos que el enemigo trata de matar. Esa es una de sus características que la Biblia menciona. El malo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y dar vida en abundancia. Bendito sea Dios. Muy bien, así es que entonces el anhelo de preservación, vamos a ver en Isaías 53, capítulo 53, versículo 8, dice, vamos a ver acerca del anhelo de preservación. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. El Señor rindió su anhelo de preservación para que su pueblo pudiera estar cumplido en él. Esa era la encomienda. Nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos estar en el mismo canal, lo voy a poner así, en el mismo canal con Dios, haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Recuerdo que cuando era niño, había un juego que jugaba yo con mis hermanos y con mis amigos. Se llamaba teléfono descompuesto. Y pues quizás muchos de ustedes lo pueden recordar ese juego porque no solo se jugaba en México, donde yo nací y crecí. Parece que es conocido en muchos lados. Pero este juego implicaba que de una persona a otra en secreto se decían algo hasta llegar en una fila de 5, 10, 15 personas. Cada uno iba diciendo en secreto lo que había entendido del otro. Y finalmente, al final, cuando llegaba con el último, pues lo que se decía era completamente diferente a lo que se había empezado a decir. Eso es no estar en el mismo canal. Por eso se llamaba teléfono descompuesto, porque pues no se entendía, hablaban tan bajito que no se entendía, o tan rápido que la gente no entendía todo bien y no se podía repetir. Entonces lo que entendía, pues lo repetía y lo pasaba y lo pasaba y lo pasaba, hasta que pues llegaba al final, y entonces la información que llegaba al final pues ya era completamente distorsionada, era otra cosa completamente diferente. Muy bien, lo que yo quiero decirte es que nosotros necesitamos estar en el canal de Dios, en el mismo canal de Dios, en la misma comunicación con Dios. Y el Señor Jesús rindió su anhelo de preservación para que así nosotros pudiéramos estar cumplidos en Él. En el capítulo 10 del libro de Juan, en el Evangelio de Juan, perdón hermanos, capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, el Señor Jesús estaba rindiendo su anhelo de preservación y estaba entregando su vida, sin más ni más, porque eso era agradable delante del Padre Celestial. Igualmente en el huerto de Getsemaní, el Señor rindió su alma, su anhelo del alma de preservación, diciéndole cuando él estaba orando al Padre Celestial, en Lucas capítulo 22, versículo 42, estaba orando, diciéndole, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Es decir, el Señor Jesús sabía que tenía que pasar por ello. Estaba determinado lo que él tenía que pasar.
Sin embargo, Jesús ora al Padre y le dice, Padre, si tú estás sufriendo por verme en esta situación, bueno, pues pasa de mí esta copa, no dejes que pase lo que tenga que pasar, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Y entonces el Señor Jesús está sometiendo su voluntad, ¿verdad? Su anhelo de preservación al Padre Celestial y le está diciendo, yo estoy dispuesto a morir. Eso fue lo que tú me pediste, eso fue lo que tú determinaste, eso fue lo que se acordó en los concilios eternos. Yo vengo a dar mi vida. La voy a dar por los injustos. La voy a dar por los pecadores. La voy a dar por los que no valen nada. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y Él rindió su anhelo de preservación, ¿verdad? Porque el anhelo de preservación es el que te hace, el que te mantiene vivo. Ese es el anhelo de preservación, es el que te mantiene vivo. Si tienes hambre, pues vas al refrigerador y comes. Yo no conozco a nadie que tenga hambre y se quede sin comer. Dice, no, sí tengo hambre, pero no voy a comer. ¿Por qué? Pues porque no quiero comer. Había no sé qué es, un dicho o no sé qué se diga, no sé cómo se le llame, pero decían a los españoles, en alguna manera les llaman gachupines, yo no sé por qué, pero así les llamaban, o así, yo supe que así les llamaban, ¿verdad? A lo mejor en una manera despectiva, que perdónenme, no es mi intención de ofender a nadie ni menospreciar a nadie, pero así decía, ¿verdad? Pero en fin, vamos a decir que no te vaya a pasar lo que el caballo del español. Dije, ¿qué le pasó al caballo del español? Dice, pues cuando ya se estaba acostumbrado a no comer, se murió. Nuestro anhelo de preservación nos va a indicar que hay que hacer algo porque me puedo morir. El anhelo de preservación es un medidor que nos va a ir indicando, tienes que comer porque si no te vas a morir. Tienes que fijarte al cruzar la calle porque te puedes morir. ¿Sí me explico? Es un anhelo que está dentro de nosotros, que está funcionando dentro de nosotros, como ya lo vimos en el domingo pasado. Está dentro de nosotros, funciona dentro de nosotros y es un anhelo que nos va a ir indicando de qué manera podemos mantenernos vivos. El Señor Jesús rindió su anhelo de preservación. Él dijo, no me importa morir, porque yo voy a cumplir lo que el Padre Celestial está queriendo. Es decir, Él no renunció a su anhelo de preservación, sino lo rindió delante de Dios, para que la voluntad de Dios tuviera cumplimiento. Bendito sea Cristo. Para nosotros ese anhelo de preservación de nuestro Señor Jesucristo, en función de nuestro anhelo de preservación, dice en Juan 6:35, Juan capítulo 6, versículo 35, dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, Jesús es el pan de vida. Él es el que va a suplir para nuestro anhelo de preservación. Cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás y le dijo, tienes 40 días y 40 noches de no tomar alimento, tienes hambre, seguramente tenía hambre y seguramente el Señor sí tenía mucha hambre después de 40 días de estar ayunando, 40 días y 40 noches. Hermanos, cualquiera pudiera tener hambre. Y entonces Satanás le dijo, toma, agarra este pan y come. Y el Señor Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba dando esa palabra profética, hermano, porque Él es el pan de vida para nosotros. Por eso este texto dice, yo soy el pan de vida. En el versículo 51 viene una repetición de esto. Juan 6:35.
En el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, miremos, hermanos, que el Señor Jesús está rindiendo su anhelo de preservación con tal de que nosotros tengamos vida. Yo no conozco otro camino en el cual una persona pueda preservar la vida, si no es por medio de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando ellos aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, como tú hiciste y como yo hice, nosotros viviremos para siempre con nuestro Dios. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. La gente no se da cuenta, hermanos, pero la gente está condenada en el pecado original. Y la vida que ellos van a tener después de esta tierra, hermano, va a ser una eterna condenación de sufrimiento y castigo. Pero no se dan cuenta de ello. Mucha gente ha sido engañada por Satanás, donde las falsas religiones les han dicho, no te preocupes, ya cuando llegues al cielo tú le pides perdón a Dios y entonces Dios te va a perdonar porque Él es Dios de amor, porque Él es un Dios misericordioso. Y entonces tú vas a poder entrar al cielo. La gente está equivocada, hermano. La gente no sabe que solamente hay una oportunidad y es en esta tierra. Y la única oportunidad que tienen es de cambiar su destino del infierno al cielo. Esa es la única oportunidad que tienen. Y tienen que hacerlo en vida, estando vivos en esta tierra. Una persona que muera sin Cristo, hermano, ya no tiene oportunidad. No lo digo yo, la Biblia lo establece. No lo establecen los pastores o los ministros, la Biblia lo establece. La Biblia dice que ya han sido condenados. Entonces, ¿qué es lo que les correspondería? Hermanos, tomar la oportunidad que Dios ofrece para ser salvos. En fin, bendito sea nuestro Cristo. Nosotros viviremos para siempre. Nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, viviremos para siempre. Porque esa es la promesa de Dios. Nuestro anhelo de preservación, hermano, en ese sentido está suplido a través de Cristo, que es el pan de vida. Bendito sea Dios. Tú ya comiste de ese pan de vida. Tú ya gustaste de ese pan de vida cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. El siguiente anhelo es el anhelo de lealtad. Isaías 53, versículo 10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. En el Salmo 22, que es antes de Isaías 53, en el Salmo 22, versículo 1, dice así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estos dos versículos, el de Isaías 53 y el Salmo 22:1, fueron cumplidos en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tuvo que rendir su anhelo de lealtad, tuvo que rendirlo delante de Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, al igual que tú y yo, tenemos ese anhelo de ser fiel a algo. No siempre lo hacemos correctamente. Nuestro Señor Jesús sí lo hizo correctamente, sí lo suplió correctamente. Jesús hizo lo correcto delante de Dios. Nosotros no siempre hacemos lo correcto delante de Dios. Mira, hermano, para nosotros muchas veces es
es mucho más importante lo que voy a obtener de beneficio para que entonces yo pueda ser fiel. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Conocí mucha gente que trabajó en un banco igual que yo. Cuando yo trabajé en el banco pues parecía que tenía unas mejores condiciones que las que ahora tienen. Había bastantes prestaciones, podía uno sacar préstamo hipotecario con una tasa de interés muy baja, con un crédito a 20 años, no a 30, sino a 20 años. Teníamos servicio médico, muy buen servicio médico, siempre particular. Teníamos vacaciones después de cierto tiempo, ya después de los 10 años de trabajar en el banco, ya tenías 30 días hábiles de vacaciones, que realmente vienen siendo un mes y medio de vacaciones. Un mes y medio de vacaciones, wow. Bueno, había préstamos para bienes perecederos, por decir, préstamo de carro. Y así, bastantes prestaciones que tenía el banco y estaba muy bien, pues todo el mundo quería trabajar en un banco porque las prestaciones eran muy buenas. Pero yo conocí gente que después de que yo salí del banco, algún tiempo después, me los encontré o los conocía yo y me dijo, no, ya me salí del banco. ¿Y por qué te saliste del banco? Y yo, no, es que ya quitaron las prestaciones, ya quitaron el seguro médico, ya no nos dan la atención, ahora nos mandan al seguro social. Ya no hay préstamos hipotecarios. Como empleados ya no hay préstamos. Puedes sacar un préstamo hipotecario como trabajador, pero no como un empleado del banco. Es decir, ya las tasas de interés de préstamos hipotecarios ya no son tan buenas. Y así, y empezaron a quitar todos este tipo de prestaciones. Y entonces la gente que yo conocí que defendían al banco, ¿verdad? Tenían la camiseta del banco, eran fieles al banco. De repente, pues dejaron de ser fieles. ¿Por qué? Porque sus intereses cambiaron. Dijeron, el banco ya no me quiere respetar todo esto que me había ofrecido, pues entonces yo ya no le soy fiel al banco, entonces yo me salgo. Y buscaban empresas o buscaban otro banco para cambiarse y irse a trabajar ahí. Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? Que nuestra fidelidad muchas veces es condicional. Desgraciadamente, nuestra fidelidad muchas veces es condicional. La condicionamos a un estado beneficioso personal de cada uno de nosotros. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, su anhelo de lealtad no fue condicional. No importaba lo que él iba a pasar, no importaba todas las cosas que iban a venir, porque todo lo conocía con anticipación. Él todo lo sabe con anticipación. Él mantuvo su anhelo de lealtad. Lo rindió delante de su Padre Celestial. Dice en Mateo 27:46, en el verso 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente las mismas palabras que se mencionan en Isaías, en Salmo 22:1, ¿verdad? Y lo que podemos entender en Isaías 53:10, que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando haya puesto su vida. Bendito sea Dios. El anhelo de lealtad de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo probado. Si era leal a Dios, a su Padre. Tuvo que ser así. Él no reclamó ni se aferró a su Padre, pero fielmente se mantuvo en lealtad a los propósitos de Dios, a los propósitos de su Dios. Fielmente se mantuvo a esos propósitos. Es decir, el Señor Jesús no cambió nada.
El Señor Jesús no distorsionó, no dijo, vamos a hacerlo mejor de esta manera, vamos a cumplirlo. No. Tal cual Dios lo había marcado y lo había determinado, el Señor Jesús lo hizo y su lealtad estaba puesta en ello, de serle fiel a Dios. Si el Señor Jesús tenía que contestar, contestaba. Si no tenía que contestar, no contestaba. ¿Sabes que para que el Señor Jesús fuera entregado había una hora y un día determinado? Y él sabía qué día y qué hora iba a ser. Tan fue así que antes de eso ya querían crucificarlo por un lado. Por otro lado querían matarlo antes de tiempo. Por otro lado querían hacerlo rey. Y el Señor Jesús dijo, no. Y se escabullía, se iba del lugar porque este no es mi tiempo. Cuando las bodas de Canaán se acerca María, su madre de Jesús, de la naturaleza natural, humana de Jesús, María, y le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Wow, ahí está. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía cuál era su hora para derramar el vino que iba a traer vida a la humanidad. El vino ya se les acabó. No, ¿desde cuánto se les había acabado el vino? Es más, ni lo tenían. Pero el Señor Jesús sabía que había de derramar su sangre, que es la figura del vino, para que pudieran tener vida. Pero su tiempo tenía que cumplirse. En su momento tenía que hacerse. Fue Dios quebrantándolo, fue Dios quien lo puso en padecimiento. Pero sabes, todo eso, esto fue parte del precio a pagar por la redención del anhelo de lealtad de su pueblo. Él rindió delante de su Padre Celestial su anhelo de lealtad. Su anhelo de lealtad estaba siendo puesto delante de Dios, rindiéndose delante de Dios. Todas las cosas que Jesús experimentó ante Pilato y Herodes fueron parte de la prueba del morir a su anhelo de lealtad. Yo creo que Jesús tenía mucho que decir. Sin embargo, delante de Pilato, cayó, enmudeció, no habló. Asimismo, en Juan capítulo 10, en el versículo 11, dice así, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy. El quinto de los 7 yo soy. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús mostró su fidelidad y lealtad, ambas al Padre y por sus ovejas a través de las cosas que él experimentó. A través de las cosas que él experimentó. Él fue fiel. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, pudiéramos haber aguantado todas o algunas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo pasó. Todo nos tocaba a nosotros. Nosotros debimos haber pasado por todo eso. Sin embargo, hermanos, para nosotros ya fue fácil decir, Señor Jesús, perdóname por mis pecados, acepto tu sacrificio, te reconozco como Señor y Salvador, te entrego mi vida y tan. Tuvimos el perdón. No tuvimos que pasar por nada de lo que el Señor Jesús pasó. Bendito sea Dios. Qué bueno, hermano.
Porque en realidad yo no creo que muchos de nosotros hubiéramos podido pasar por eso. Y aunque hubiéramos podido pasar, hermanos, no teníamos posibilidad de conseguir la salvación. No había posibilidad. Aunque hubiéramos logrado ir hasta una cruz y ser crucificados, hermanos, no hubiéramos podido pagar por el precio. No se hubiera cumplido por la naturaleza pecaminosa que había en nosotros. Entonces Jesús mostró su fidelidad y lealtad ambas al Padre por sus ovejas a través de las cosas que él experimentó. Jesús estará siempre presente para su pueblo en tiempos de pruebas o en tiempos de problemas. Jesús siempre va a estar ahí con nosotros. Siempre va a estar presente en nuestras vidas. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Dice así. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Es decir, el Señor Jesús ha prometido que estaría con nosotros siempre. Siempre va a estar con nosotros. Bendito sea Dios. El anhelo de lealtad de un cristiano puede solamente ser satisfecho siendo leal a Él, a Cristo. Esa es una exhortación, hermano, para cada uno de nosotros. Seamos leales, fieles a nuestro Dios. Ya te comenté hace unos momentos que pareciera que nuestra lealtad es condicional. Si me siento bien, si recibo beneficio, si no soy lastimado, entonces soy fiel. Pero si alguna de estas cosas me llegaran a pasar, entonces dejo de ser fiel, ¿verdad? Muchos ni siquiera han podido ser fieles y se atreven a reclamarle a Dios. Ni siquiera han podido ser fieles y se atreven a reclamarle a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno les habla de Cristo, cuando uno le ministra a la gente de recibir de Cristo, inmediatamente sacan un montón de cosas. Como decir, ¿dónde estaba Dios cuando mi papá hacía esto? ¿Dónde estaba Dios cuando no teníamos en mi casa para comer? ¿Y dónde estaba Dios? Pues sí, ni siquiera han podido ser fieles, pero no quieren. En fin, algunas veces su anhelo de lealtad será probado, como el Señor fue probado por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nuestro anhelo de lealtad va a ser probado, hermano. Quieras o no quieras, va a ser probado nuestro anhelo de lealtad, así como el anhelo de lealtad de nuestro Señor Jesucristo fue probado. Y fue probado en el cumplimiento de la voluntad de Dios. De igual manera, en nuestras vidas también va a haber un probar para ver si realmente estamos cumpliendo con la lealtad que Dios demanda. Cuando se demuestre que realmente nuestra lealtad es a nuestro Dios, entonces las recompensas van a ser tremendas. Las recompensas que Dios tiene por ser fieles van a ser tremendas, ¿verdad? El Señor Jesús habló en Mateo capítulo 25, versículo 23, habló diciendo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y cuántos queremos que eso nos diga el Señor? ¿Cuántos de nosotros anhelamos que esa sea la palabra que el Señor ponga sobre nuestras vidas? Buen siervo y fiel. Pero muchas veces lo pensamos, hermano, en la situación futura. Cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo y que nuestras obras sean puestas al fuego,
y que el Señor entonces nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces estaremos contentos. Lo pensamos así. Pero sabes, hermano, este texto es para esta vida y para la venidera. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese texto debe tener cumplimiento en nuestras vidas hoy, ahora, en el aquí y ahora. ¿Qué quiere decir? Que el Señor necesita que nosotros seamos buenos y fieles siervos de Dios. Que nuestra fidelidad sea mostrada a nuestro Dios desde ahorita, no cuando lleguemos allá arriba, no cuando estemos ya delante del trono, cuando ya haya pasado esta tierra y nos presentemos delante de Él y decir, Señor, así aquí estoy, soy buen siervo y fiel, en lo poco, así es que ponme en lo mucho. Bueno, pero aquí y ahora, ¿qué estamos haciendo? Jesús, por su gracia, puede enseñar a un cristiano a tomar control de sus emociones, sus deseos, de su naturaleza pecaminosa y etcétera, etcétera, etcétera. La lealtad es uno de los ingredientes principales para triunfar en Cristo. La lealtad es uno de los ingredientes principales para que podamos triunfar en Cristo. Una persona que no es leal, hermano, yo te voy a decir, hermano, es una persona que no es de confianza. No se le puede tener confianza cuando una persona no es leal. ¿Cuál es el motivo para esto? Que el Señor enseña a su pueblo a través de las experiencias que Él le ayuda a pasar. Las experiencias Dios las va a poner delante de nosotros. Pero Él mismo nos va a ayudar a pasarlas. Porque ¿qué dijo? Él estará con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Algunas veces estas experiencias no son agradables. Al principio, no son agradables. Si un cristiano no permanece fiel en la batalla o en la presión, éste no experimentará las recompensas preparadas para él. Una de esas recompensas que el Señor tiene para los que son fieles es el saber o conocer cómo vencer en la batalla. Pero muchos ni siquiera quieren ir a la batalla porque no son fieles. ¿Sabes cuál es una de las características del soldado? Cuando alguien te dice, eres soldado de Cristo, tú levantas la mano y dices, sí, soy soldado de Cristo, yo, ¿qué? Ajá. Pero ¿sabes cuál es una de las características de un soldado? Ser fiel. Ser fiel al capitán, al que lo manda. Ser fiel. Todos queremos ser soldados, pero nadie quiere ser fiel. Muy bien. Siguiente anhelo es el anhelo de seguridad. Isaías 53:10 también. El anhelo de seguridad. Esta parte es cuando dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El anhelo de seguridad. El Señor entendió este verso de la Escritura. Él entendió el día de la expiación de Israel. Lo que se menciona en Levítico capítulo 16. Habla del macho cabrío, de la expiación y el que va al desierto, que en la Escritura lo llaman Azazel. Ese era el nombre que se le daba al macho cabrío que era enviado al desierto. El sacerdote tomaba un macho cabrío y era que se ponía en el sacrificio, ¿verdad? En la parte física de nuestro Señor Jesucristo representa ese macho cabrío. El Señor Jesús fue a una cruz, físicamente se presentó en una cruz. Pero después había el otro macho cabrío al cual se le imponían las manos de parte del sacerdote para transmitirle el pecado del pueblo.
Y ese macho cabrío era enviado al desierto a morir en el desierto, a sufrir en el desierto. Y eso representa el alma de nuestro Señor Jesucristo yendo al infierno. Vamos a verlo más adelante. Dice aquí, el macho cabrío de la expiación y el del desierto, Azazel. Aquí en el verso 10 está profetizando que el alma del Señor representa al macho cabrío que va al desierto, Azazel. Cuando dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. En Mateo capítulo 12, versículo 40, Mateo 12, 40, dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esto era una parte, era es una porción profética donde el Señor Jesús está hablando del tiempo que él iba a pasar en la tumba, su cuerpo físico, pero su alma también en el infierno, en el Seol o en el Hades. Entonces, el alma de nuestro Señor Jesucristo es representada por ese macho cabrío que se le ponían los pecados encima, se le transmitían los pecados a través de la imposición de las manos y era enviado al desierto a morir. Recuerda, el cuerpo del Señor estuvo 3 días y 3 noches en la tumba y su espíritu estuvo 3 días y 3 noches ministrando en diferentes lugares. Uno de esos lugares fue el paraíso. Pero su alma estuvo en el infierno sufriendo como el macho cabrío del desierto Azazel. Ahí estuvo su alma, en el infierno, sufriendo como ese macho cabrío en el desierto, llevando los pecados del pueblo. En este caso, los pecados de la humanidad. Ya no era solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? No sé si te puedes imaginar o pensar la presión del pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, sobre el alma de nuestro Señor Jesucristo en el mismo infierno. ¡Wow! Eso es tremendo, hermano. Él lo hizo en sustitución por todas las almas que le aceptarían como Señor y Salvador. En sustitución de todas las almas que lo aceptarían como Señor y Salvador. Mi alma, tu alma. Porque tú recibiste a Jesucristo, los que son salvos. Yo soy salvo, yo recibí a Jesucristo. Y todos mis pecados fueron puestos en el alma de Jesús cuando Él fue al infierno. Él rindió toda su seguridad, su anhelo de seguridad, y fue al infierno para cumplir el plan de su Padre. Sin embargo, la seguridad que él tenía era la palabra de Dios, particularmente el Salmo 16:10. Particularmente el Salmo 16:10. ¿Qué dice el Salmo 16, versículo 10? Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su alma estaba confiada en esta palabra. No solo como cristianos le pertenecemos. Él dijo que saldrían y entrarían y encontrarían pastos sin tener inseguridad en su relación con Él. Cuando un cristiano verdaderamente entiende el carácter genuino del Señor y su fidelidad, todos los sentimientos de inseguridad se desaparecerán. Cuando nosotros como cristianos podemos entender, podemos
visualizar, podemos entender esto que se está explicando, entonces toda nuestra inseguridad va a desaparecer. No va a prevalecer, sino va a desaparecer. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo de seguridad va a ser suplido a través del conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo fue el que tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados y por su muerte nosotros recibimos vida. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. El siguiente anhelo es el anhelo de conocimiento. El séptimo anhelo. El anhelo de conocimiento. Isaías 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El anhelo de conocimiento. Bendito sea Dios. Hay tres maneras de obtener conocimiento. Uno es a través de la observación y el uso de los 5 sentidos del cuerpo, los cuales son vista, oído, olfato, gusto y tacto. 5 anhelos, 5 sentidos de nuestro cuerpo físico. La segunda forma de obtener conocimiento es a través del proceso de razonamiento de una persona usando sus miembros mentales. Y la tercera forma de adquirir conocimiento es siendo enseñado por Dios. Siendo enseñado por Dios. Y aquí también una revelación espiritual a través del espíritu del cristiano. O sea que Dios nos va a enseñar a través de nuestro espíritu. El Señor experimentó la única cosa que era necesaria y que fue la forma para una persona estuviera en posibilidades de tomar parte del conocimiento en los 3 niveles. Estos 3 niveles que acabo de mencionar, las 3 maneras de conocimiento. Y esto lo tomó sobre sí mismo, la experiencia y conocimiento de la muerte. El Señor Jesús no solo experimentó físicamente la muerte, sino que fue en una manera mental y en una manera espiritual. Dios le enseñó. A través de la muerte del Señor trajo vida. Trajo vida para ti, trajo vida para mí. El alma del Señor Jesús murió en el infierno. Experimentó la muerte en el infierno, donde nuestros pecados fueron llevados para ser depositados ahí, en el infierno. Isaías 53, verso 12, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Una vez más, esto fue parte del precio que el Señor tuvo que pagar para la redención del ser humano. El precio que se pagó, hermano, fue muy alto. Fue la vida misma del Hijo de Dios, del Cordero de Dios.
del que se hizo pecado por nosotros, no habiendo tenido pecado. Estando Él en la cruz, estando en esta condición, Dios rompió también su relación con su Hijo amado, ya que puso todos los pecados del mundo de todos los tiempos en ese macho cabrío, Azazel. La muerte que experimenta cada persona que rechaza a Cristo es diferente, no es igual. Nosotros como cristianos, o bueno, al convertirnos en cristianos experimentamos una muerte que se refleja en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, rendimos nuestra vida al Señor, morimos a nosotros mismos y dejamos que Cristo nos ministre vida a nosotros. La muerte que es diferente para los que rechazan a Cristo es una separación de Dios, no una aniquilación, sino es una separación de Dios. Su alma vivirá para siempre, primero en un tormento en el infierno y después en el lago de fuego. Cuando todos los que rechazaron a Cristo como su Salvador pasen de este mundo al siguiente, todos ellos sabrán que la presencia de Dios no está más con ellos, y todos ellos clamarán, Dios mío, ¿por qué nos has desamparado? Al final de los 3 días y 3 noches que el alma del Señor sufrió y murió en el infierno, Dios el Padre y el Espíritu Santo y el Espíritu del sumo sacerdote de Jesús entraron al infierno y vencieron al diablo, resucitando el alma muerta de Jesús y ascendiendo a lo alto en victoria, como el cordero, como inmolado que está de pie en el centro del trono. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué hay 3 formas de adquirir conocimiento? El siguiente yo soy tiene 3 partes. Tienes 3 partes en él. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso se adquiere conocimiento en 3 dimensiones: en relación al camino, en relación a la verdad y en relación a la vida. Y nadie puede adquirir el conocimiento de Dios en cualquiera de las 3 formas para conocerlo a Él, a menos de que lo hagan por medio de Jesucristo. Él es el verdadero camino de conocimiento espiritual por medio del nacimiento o del nuevo nacimiento. Él es la verdad y Él nos ha dado la verdad escrita, la palabra de Dios, para los miembros mentales, para tener un conocimiento racional. Qué bueno que podamos movernos en nivel espiritual. Yo diría que es un estándar, un nivel óptimo, que podamos movernos en nivel espiritual. Pero hermano, también es necesario la situación de lo racional. Por eso hablábamos, y esto está relacionado con ello, con nuestra alma. Nuestra alma necesita involucrarse en la parte espiritual.
en la parte del Espíritu. Darle oportunidad al Espíritu para que el Espíritu le ministre. Si esto no pasa, hermano, pues nos vamos a quedar siempre en la situación del alma. Y con las fallas que pueda tener nuestra alma. Y Él es la verdad física del cristiano para sus cuerpos, a través de la vida resucitada que Él recibió cuando fue levantado de la muerte. Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bendito sea Cristo. Sin importar ninguna circunstancia o como se sienta algún cristiano en un momento dado, ellos pueden vivir una vida llena de verdad, conocimiento y libertad, del desaliento a través del conocimiento proporcionado en el trabajo redentor del Señor Jesucristo. Lo que es, en pocas palabras, en Cristo hay victoria. Nosotros podemos vivir una vida espiritual victoriosa con Cristo a nuestro lado, pudiendo reconocer todo este sufrimiento o todas estas cosas que el Señor Jesús pasó por nosotros en su alma, lo que Él sufrió, y que cuando a nosotros nos toque pasar por alguna prueba, realmente podamos nosotros tener victoria en Cristo Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Bendito sea Dios. Muy bien, alabado sea Cristo. Aquí voy a parar. Tengo todavía una parte más que quiero compartirles, pero esto lo vamos a hacer para el próximo domingo. ¿Ok? Muy bien. Dios le bendiga y gracias por su atención. Alabado sea Cristo. Shalom.